A los niños pueden pasar a la zona Kids y a ustedes gracias por haber venido esta tarde, pueden sentarse. Bueno, te queremos invitar a que si traes una Biblia la puedas usar en esta tarde para que leas en ella directamente. Si no tienes una Biblia en tu celular puedes encontrar una aplicación para que puedas leer la palabra de nuestro Dios. Bueno, te quiero platicar la base de lo que nosotros hacemos, que lo llamamos el cristianismo. El cristianismo es alrededor de una idea muy sencilla, una idea de que Jesús regresará a la tierra por segunda vez y que el Hijo de Dios volverá por segunda vez. Todo gira alrededor del pensamiento. Y hoy te quiero platicar y te quiero contar acerca de ello. ¿Cuál es el gran reto y el gran desafío de pensar esto, que Jesús regrese a la tierra por segunda vez? El reto y el desafío está en un lugar, que con el paso del tiempo las personas pueden perder la fe y la esperanza en que algo va a suceder. Y este es el reto más grande. Cuando Jesús habla, Él dice, cuando el Hijo del Hombre regrese a la tierra, ¿hallará fe? Porque esa es la pregunta más importante. ¿Qué es la fe? La fe es tener la esperanza y la convicción de que algo sucederá. Y la pregunta importante es si Jesús va a regresar o no a la tierra por segunda vez. Quisiera ir un paso atrás porque muchas personas se pueden preguntar si realmente Jesús existió y Jesús es una persona real o solamente es un mito que puede existir. Déjame decirte que creo que la mayoría de los historiadores tienen el consenso de que sin duda Jesús fue un personaje histórico real y que Jesús existió. Existen muchas pruebas alrededor de la persona de Jesús históricas que prueban que Jesús existió. Por ejemplo, la más clara y obvia es cómo en el mundo occidental se miden los años. En el mundo occidental decimos después de Cristo y antes de Cristo. Por ejemplo, ¿ahora qué año vivimos? Ahora vivimos el año 2026 después de Cristo, ¿no? Y así la persona sea atea, secular o piénselo, crea lo que crea, las personas reconocen que estamos en el año 2026 después de Cristo. Es decir, si Jesús fue una invención, ¿cómo es posible que una mentira tan grande haya marcado la separación de la historia en antes y después de Cristo? Y luego, ¿cuántas personas estarían dispuestas por una mentira? Y está documentado que una gran generación de discípulos de Jesús murieron porque creían que Jesús había existido y que tenían que llevar su mensaje. ¿Cuántas personas estarían dispuestas a morir por una mentira? Entonces, es una realidad que Jesús existió y podríamos citar fuentes bíblicas de historiadores que relatan de un hombre que se llamó Jesús y que existió un personaje que se llama Jesús. Pero lo importante ahora no es eso, sino lo importante es una idea muy básica. Es inevitable que a 2000 años de historia de que Jesús vino, la humanidad se pregunte si Jesús va a regresar o no va a regresar. La humanidad se pregunte si tenga sentido hacer ciertas cosas para adorarlo, para buscar a Dios, para exaltar a Dios y aceptar que Jesús es un camino para llegar al Padre. ¿Y por qué? Porque mismo Jesús dijo que en la medida que la maldad se multiplica, la caridad de las personas se resfría. Hoy yo quiero platicar contigo de una promesa muy poderosa que en la Biblia menciona acerca de que el Rey regresa una vez más. Dice el libro de Lucas, el Evangelio según Lucas, en el capítulo 23. Lucas, capítulo 23. Capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Versículo 29. Desde el 28 si gustan. Lucas capítulo 22, versículo 28 dice así: Empero ustedes son los que han permanecido conmigo en mis tentaciones. Yo pues les preparo un reino, como mi Padre me lo preparó a mí, para que coman y beban en mi mesa en mi reino, y se sienten sobre tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Es decir, Jesús dice, yo les preparo un reino, así como mi Padre me lo ha preparado para que ustedes también se sienten conmigo en ese reino. Todos nosotros que decimos creer en Jesús y ser cristianos, somos cristianos porque el centro de nuestra fe gira alrededor de Jesús. Y esa fe consiste en creer que Jesús regresa a la tierra por segunda vez. Vamos a leer un poco en la Biblia los versículos
acerca de una promesa de que Jesús regresa. Dice Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Versículo número 7. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 dice así: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea. Amén. El versículo lo que dice es que viene con las nubes y todo ojo le verá. Entonces, esa promesa de que todo ojo le verá es el pensamiento del rey que vuelve. Pero deja de decirte por qué el rey, porque eso es algo bien importante que comprender. Jesús promete una segunda venida, porque cuando Él viene la primera vez, Él no es rey, ¿sí? Él, cuando viene por primera vez, Él no es rey. Él es el hijo de un carpintero, el hijo de José, el hijo de María, y así se le conoce, ¿sí? Y luego, cuando muere inclusive, le ponen en la cruz Jesús Nazareno, el rey de los judíos, y le piden que cambien la inscripción y le ponen el que se dijo ser rey de los judíos, ¿sí? Porque ni siquiera lo aceptan que sea un rey, ¿no? Y dice, lo que escribí ya lo escribí, y así lo dejan. Entonces, ¿qué es lo que tú conoces de Jesús? Lo que tú conoces de Jesús es que fue un hombre que sanó enfermos, que levantó paralíticos, que resucitó muertos, y esto es lo que generalmente existe en nuestro pensamiento. Pero Jesús, en su segunda venida, la Biblia promete acerca de un rey. Y te quiero contar una historia que Jesús mismo cuenta. Mateo capítulo 19. Dice la escritura así. Mateo capítulo 19, versículo número 26. Dice, y mirándolos Jesús les dijo, para con los hombres imposible es esto, mas para con Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, que ustedes que me han seguido, en la regeneración, cuando se sentará el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, ustedes también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Es decir, miren lo que dice el versículo 28. En la regeneración de su gloria. Habla de un evento que le llama la regeneración. Y cuando se sentará en el trono de su gloria. Porque en Jesús existe una promesa de sentarse sobre un reino y en esa regeneración Él pueda reinar. Porque si yo te digo qué piensas de Jesús, pensarías lo más distinto a que es un rey. Pensarías el que caminó sobre las aguas, el que le dijo a Pedro, ven a mí. Pensarías en Jesús, en el que levantó muertos, en el que hizo ver ciegos, el que restauró a personas marginadas y despreciadas, pero nunca lo pensaríamos como un rey. Y podríamos decir, ah, sí, pero es el rey de mi corazón, porque gobierna en mi corazón y por eso decimos de una forma simbólica que es mi rey. Pero los discípulos tienen una esperanza diferente porque Jesús enseña una esperanza. Enseña que regresa por segunda vez a la tierra. Mateo capítulo 24. Quiero que leas esto. Mateo capítulo 24. Dice la escritura así. Versículo 3. Miren la pregunta que le dice. Y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Lo que dice, ¿qué señales habrá de tu venida? ¿Cuál es la base de Jesús? Que Él regresa por segunda vez. Y esto es lo que quiero que entendamos.
¿De qué depende que una persona siga creyendo que Jesús regresa? De que no se deje vencer por la desesperanza. La desesperanza de lo que pasa a su alrededor. Inseguridad, violencia, traiciones, maltrato, marginación, sufrimiento. Y entonces las personas dicen, ¿en verdad existe el amor? ¿En verdad existe la bondad? ¿En verdad existe la compasión? Si Dios existe, ¿por qué permite que todas estas cosas sucedan? Si Dios existe, ¿por qué me pasa esto a mí? Y por eso Jesús dijo, cuando el Hijo de Dios regrese a la tierra, ¿encontrará fe? Porque entonces las personas van perdiendo la esperanza y las personas se van volviendo desconfiadas del que está a un lado, del que está enfrente, del que está atrás, y se va acabando todo el amor. Pero existe un momento que se llama la regeneración, un momento que se llama la restauración, que es que Jesús acomode y rehaga otra vez las cosas. Y ese momento de la restauración dice Hechos, vamos a Hechos. Manuel, creo que timbraron afuera. Hechos. Capítulo 3, versículo 18 en delante. Dice así, Hechos 3, 18 en delante. Dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepiéntanse y conviértanse, para que sean borrados sus pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Y dice, y enviará a Jesucristo, que os fue antes anunciado, al cual de cierto es necesario que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el siglo. Fíjense cómo le cita, dice 21, que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Existe un momento que se llama la restauración de todas las cosas, que es cuando el rey regresa y el rey se vuelve a sentar en su trono. El rey que vuelve, quiero que pienses, que es la presencia de Jesús. Cuando Jesús regresa, pero ya como un rey, como alguien que viene a restaurar todas las cosas, a regenerar todas las cosas. Es decir, que esta es la base y del cristianismo de Jesús. Jesús dice, crean en mí, y como en el cielo, así necesito regresar otra vez a ustedes. Y esa es la base de la creencia. Entonces, si tú tienes una enfermedad, ¿crees que Jesús puede regresar a restaurar las cosas? Si tú tienes una situación de dolor y desesperanza, ¿crees que Jesús puede resolver esa situación de dolor y de desesperanza? Si tú tienes enojo en tu corazón por cosas que han sucedido en tu pasado, ¿crees que Jesús puede regresar a restaurar esas cosas? Y esta es la pregunta, porque Jesús dice, cuando el Hijo de Dios vuelva, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, ¿las personas seguirán creyendo o entonces empezarán a decir, es un mito, es una historia cualquiera, no es verdad que Jesús va a regresar, no es cierto que existan estas cosas? Y entonces cada quien vivamos como querramos vivir y hagamos lo que querramos de nuestra vida porque realmente quizá no venga. Y esa es la gran pregunta de poder pensar si Jesús regresa o no. Que vuelve y que vuelve a restaurar todas las cosas y a regenerar todas las cosas. Y nuestra esperanza como creyentes, esa es nuestra esperanza, que Jesús ha de regresar por segunda vez. Y por tanto, mientras en este mundo nosotros lo esperamos con entusiasmo, con fe, con esperanza de que Él va a regresar por segunda vez. Y es la base de la creencia de su iglesia, que la iglesia clama porque Jesús regrese por segunda vez y está esperando que Él venga. Y entonces, piensa en el primer siglo, que es como pensar una persona que acaba de comprar un coche. ¿Qué le pasa a una persona que acaba de comprar un coche? Lo limpia, lo lava, lo tiene impecable. Pero quizá con el paso de los días y de las semanas y de los meses, ya no lo cuida tanto, ya no lo limpia tanto, porque ya pasó la euforia y la emoción. Piensa en los cristianos del primer siglo. Cuando Jesús estaba con ellos y acababa de ascender, ellos estaban dispuestos a manifestar el amor de Dios. Pero con el paso del tiempo, las personas van perdiendo la fe. Y entonces dicen, ¿perdonar a mi semejante? ¿Por qué? ¿Reconciliarme? ¿Para qué? ¿Dedicar tiempo a hacer el bien a otras personas? ¿Para qué? Y entonces eso refleja que la fe se va acabando.
personas empiezan a cerrar ellas mismas en su mundo, a cuidar lo que para ellas es importante. Y entonces empieza a prevalecer un principio que es el egoísmo. Es decir, me centro en mí, pero no me centro en si otra persona necesita una ayuda, un acompañamiento, algo para que esa persona también esté bien. Y entonces empiezo a pensar solo en mí, en mi descanso, en mi tiempo, en mis quehaceres, pero no me pregunto si la persona de enfrente necesita también un mensaje de esperanza, un mensaje de amor. ¿Cómo puede la otra persona estar mejor? O nos llegan a suceder cosas en la vida y nos suceden y pensamos que es por casualidad, y en vez de ello el pensamiento debería de ser: ¿cómo me conecta esto con Dios? ¿Cómo me acerca esto más a Dios? ¿Cómo me ayuda esto a tener mayor intimidad con Dios? ¿Por qué permite que estas cosas sucedan para que Dios las encamine de una manera distinta? El grave reto es que con el paso del tiempo se pierde el entusiasmo, se pierda la fe, se pierda la alegría, y con el paso del tiempo digamos, pues no regresa, no viene, no lo sé si sea verdad o no sea verdad, que viene por segunda vez, y entonces se pierde la fe y la esperanza. Pero un creyente necesita tener fe en su corazón de que el Hijo de Dios regresará por segunda vez, que esa es la base que Jesús dijo. Vamos a leerlo, Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 1 en delante. Juan capítulo 14, versículo 1 en delante dice así: no se turbe su corazón, creen en Dios, crean también en mí. Es decir, en otras versiones dice: no tengan miedo, si creen en Dios, crean también en mí. ¿Cuál es el mensaje de Jesús? No tengan miedo, tengan esperanza. Versículo 2: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si no las voy pues a preparar lugar para ustedes, y si me fuere y les preparare el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Qué significa esta promesa? La esencia es: no tengan miedo, si creen en Dios, crean también en mí, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y a Jesús se le promete un reino, y dice Jesús: cuando yo esté en mi reino, ustedes van a estar conmigo. Esa es la base del mensaje de Jesús, que las personas crean que Él regresa por segunda vez y que tengas esperanza en eso. Su esperanza es recordar su segunda venida. Y Jesús dejó algunas cosas para que no lo pierdas de vista y para que tu pensamiento siempre esté en ello. Todas sus historias. La Biblia cuenta que Jesús se encuentra con una mujer que le llaman adúltera, la llevan delante de Él y le dicen: la encontramos cometiendo falta y la ley dice que la debemos de apedrear. ¿Qué dices tú? ¿Qué debamos de hacer? Y dice la Escritura que se entierra y empieza a escribir, y ellos, al ver las escrituras que está poniendo ahí, empieza a redarguirse su conciencia y dicen: híjole, pues es que también nosotros estamos en falta. Y Jesús les dice: el que está de falta, arroje el primero la piedra. Y uno a uno se empezó a ir. Bueno, esa historia está escrita para que las personas recuerden el mensaje de Jesús de esperanza. Si tú piensas hoy en Jesús y te digo que es Jesús para nosotros, recuerdo a Jesús como el hombre que le da esperanza a la gente que no tiene esperanza. Él camina sobre la mar y le dice: Pedro, ven a mí. ¿Qué es Pedro? Un hombre como cualquier otro hombre, con miedos, con inseguridades. Pedro se hunde, dice: Maestro, sálvame, y Jesús lo rescata. ¿Pero qué refleja esa historia de Pedro? La inseguridad del hombre, del ser humano. Si cualquier persona entre nosotros tiene en su vida inseguridad y miedo, recordar a Jesús significa que Jesús llena de fortaleza y de convicción a esa persona para que no tenga miedo. Si alguna persona, su pasado, tienes la historia de la mujer samaritana, que le dice a Jesús: ve y llama a tu esposo. Y le dice: no tengo. Y Jesús le dice: bien has dicho, porque 5 y con el que estás, ninguno es tu esposo. Entonces, ella acepta a Jesús porque le restaura el pasado, una nueva oportunidad del pasado hacia el presente. La historia de las múltiples personas que Jesús sana en su enfermedad: ciegos que no pueden ver, cojos que no pueden andar,
a los cuales Jesús los termina restaurando de su enfermedad. Y hoy, cuando pensamos en una enfermedad, siempre creemos que tiene el poder de derramar sanidad en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que recordamos de Jesús? El que da una nueva oportunidad. Pedro le dijo a Jesús: Señor, yo hasta la muerte contigo. Jesús le dice: Pedro, no seas tan presto para hablar, porque antes de que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Pedro lo niega 3 veces y va y dice que se va y llora amargamente. Pero cuando Jesús resucita, busca y le dice: Pedro, ¿me amas? Primera vez. Segunda vez: Pedro, ¿me amas? Tercera vez: Pedro, ¿me amas? Las mismas 3 veces que Pedro lo negó, las mismas veces que Jesús le pregunta si le ama. Y significa que lo restaura, porque por cada vez que le dice que no, Jesús le vuelve a decir: me amas. Cada vez que lo niega, Jesús le dice que lo ama. Y entonces lo restaura y le restablece y le dice: apacienta mis ovejas y apacienta mis corderos. Es decir, si te digo que pensemos en Jesús, ¿qué es Jesús para nosotros? Jesús es el que nos sana, el que nos restaura, el que nos da una nueva oportunidad, el que nos enseña a soñar, el que nos alienta, el que nos dice que va a regresar por segunda vez y que en medio de ello necesitamos tener esperanza. Y esa es la parte central. Creemos que Jesús regresará por segunda vez y por eso luchamos por lo que Él nos enseñó. Luchamos por la familia. Creemos que la familia es un pilar fundamental de la sociedad. Creemos que los padres son un pilar fundamental de la educación de los hijos. Creemos en los adolescentes y en los jóvenes por un mejor mañana y trabajamos en ellos para que sus valores y sus principios estén sólidos para cuando sean adultos y tengan que tomar decisiones. Y todo eso lo hacemos porque creemos en el amor de Jesús, que con que una persona confiese el nombre de Jesús es suficiente para tener esperanza y creer en un mejor mañana. Y todo eso significa Jesús para nosotros. Muchas veces te puedes decepcionar porque tú le compartes a alguien de la palabra de Dios y no viene. Te puedes poner triste porque a veces nuestra misma familia, nuestros hijos, los podemos invitar y ellos deciden no acercarse. Pero no importa porque nosotros no perdemos la fe y la esperanza de que Dios obrará en un momento y los traerá con lazos de amor a su presencia. Y eso es lo que significa Jesús, creer en su segunda venida. Para el apóstol Pablo significó algo. Primera a los Corintios capítulo 11. Primer carta a los Corintios, capítulo 11, versículo número 23. Dice la escritura así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo gracias, lo partió y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que bebieren en memoria de mí. Porque todas las veces que comieren este pan y bebieren esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que venga. Entonces, Jesús dejó historias para recordar su venida y su llegada. Y dice claramente: cada vez que comen del pan y cada vez que beben de la copa, la muerte del Señor anuncian hasta que venga. Significa que la mente de un creyente gira alrededor de esperar que Él regrese por segunda vez. Y hay algo que se llama la celebración de la Pascua cristiana. La Biblia cuenta que se sentó un 14 de Aviv a la mesa con sus discípulos a comer la Pascua judía. La Pascua judía, que está basada en Éxodo 2, que es tener cordero asado, pan ácimo, hierbas amargas y 4 copas a la mesa. Y se sentó a tener una discípulos. Y ellos cenaban y estaban platicando, conviviendo, reflexionando, quizá escuchando un mensaje de Jesús. Y mientras disponían comida, Jesús hizo una pausa en medio de la cena. Y haciendo una pausa en medio de la cena, agarró
pedazo de pan ácimo que estaba allí y se los enseña a los discípulos y les dice: esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Lo bendice y lo parte y lo da a los discípulos y dice: coman de él todos. Después toma una copa, la bendice y les dice: este de uva es mi sangre del nuevo pacto, beban de él todos. Y todos beben de ese vino. Y entonces Pablo retoma estas ideas y dice: el maestro, la noche que fue entregado, tomó pan, lo partió y lo dio a los discípulos, tomó vino, jugo de uva, y lo dio a los discípulos para que comieran. Y les dijo: todas las veces que coman este pan y todas las veces que beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que venga. Es decir, un cristiano es aquel que celebra la Pascua cristiana. Porque cuando celebra la Pascua cristiana, recuerda la cena de Jesús. Y Jesús dijo claramente en Juan capítulo 6: el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Tienes que comer la carne del Hijo de Dios y tienes que beber su sangre, en un simbolismo, en una metáfora, bajo el símbolo del pan y del jugo de uva. Y dijo: cada vez que lo hagan, la muerte del Hijo de Dios anuncian hasta que Él regrese por segunda vez. Yo te quiero invitar a que celebres la Pascua con nosotros. Nosotros vamos a celebrar la Pascua en unas 4 o 5 semanas y vamos a tener la celebración de la Pascua. Vamos a comer del cuerpo de Jesús bajo un simbolismo de un pan ácimo y vamos a beber la sangre de Cristo, simbolismo de un jugo de uva que representan la carne y la sangre de Jesús. Como el Maestro Jesús lo hizo a los 14 días del primer mes del año bíblico, una vez al año, en el tiempo señalado que el Maestro Jesús lo hizo. Y la Biblia dice que después de que hubo comido del pan y bebido del jugo de la uva, lavó los pies a los discípulos. Esto es un acto de humildad. Hagan ustedes también. El mensaje de Jesús es un mensaje de amor, de esperanza y de humildad. Y ese es el mensaje de Jesús. Un mensaje de restauración y de fe para las familias y para las personas. Un mundo sumamente complejo donde el pensamiento de la sociedad se impone cada vez más. Cada vez más es como que nos alcance una ola que no puedes frenar y los principios y los valores bíblicos se van diluyendo entre la falsa expectativa que la sociedad siembra. La Biblia habla acerca del poder del contentamiento. El poder del contentamiento es que aprendas a ser feliz y pleno con lo poquito o con lo mucho que tú tengas. Porque esa es la porción que Dios te ha dado en tu vida. Y ese es un principio bíblico. Estoy agradecido con lo que tengo. Pero la ola que nos invade es: no estés agradecido con lo que tienes. Pide más, ten más. Y entonces vivimos atrapados en una vida que no es nuestra porque nos la robaron. Porque si sale el nuevo teléfono, necesitas tener el nuevo teléfono. Porque si no tienes el nuevo teléfono, no tienes valor. Y entonces mi valor de tener el nuevo teléfono, y si no lo tengo, estoy incompleto. Y entonces se diluyó el valor del contentamiento. Y entonces no tengo muchas cosas y muchas carencias y muchas limitaciones, pero necesito tener el nuevo teléfono. Puede ser que están de moda tener los tenis de cierta marca, de cierta persona, de cierto deportista o lo que sea. Y si no los tengo, no estoy completo. Puede ser que si no tengo el coche a mi puerta de tal modelo y tal característica, no estoy completo. Si no tengo la casa con tal característica, no estoy completo. No vivo en tal colonia o zona, no estoy completo.
Y esa es la gran trampa que existe, que los humanos nunca se sientan llenos. Y como nunca se sentirán llenos, siempre correrán en busca de la felicidad. Y en correr en busca de la felicidad, destruirán toda su vida por llegar allá. Y perderán lo más valioso que tienen. Porque Jesús dijo: ¿de qué sirve que el hombre granjee todo el mundo si pierde lo más valioso de su vida? Un día llegarán al final de la vida y del camino, y si Dios les concede conquistar todo, mirarán para atrás, como lo hizo Salomón. Salomón tuvo todo: riqueza como nadie, fama como nadie, gloria como ningún hombre la puede tener. Tuvo todo absolutamente. Y cuando era anciano se paró y dice: la vida se reduce a una muy simple cosa, que el hombre disfrute lo que tiene en el tiempo presente. Eso es lo que le conviene al hombre, vivir lo que tiene en el tiempo presente. Así es que tu tiempo presente es suficiente para estar feliz y contento. No significa conformismo. Es muy diferente el conformismo a el contentamiento. La Biblia habla del principio del contentamiento, que es: estoy feliz en lo que tengo. Así sea en la enfermedad, así sea en la soledad. Y ese es el principio de Jesús. Por eso cuando Jesús dijo: el Hijo de Dios regresará, pero cuando vuelva hallará fe en la tierra, significa: ¿seguirán creyendo en los principios bíblicos? ¿O ahora habrán abrazado otra forma de pensamiento que los ha absorbido tanto que les ha robado el sentido de lo importante y lo que trasciende en el tiempo presente? Y entonces vivimos corriendo vidas que no son nuestras, viviendo vidas que no son nuestras. Porque el marketing se ha encargado de hacerte creer que necesitas todo eso para ser feliz, porque ese es su trabajo. Para eso trabajan los mercadólogos, para crear una enorme necesidad en el ser humano de decir: si no lo tengo, estoy vacío, necesito llenarme. Y entonces compramos ese estereotipo y decimos: necesito tener esta marca, ir a esta escuela, tener este tipo de vida, porque eso significa plenitud. La pregunta es: ¿esa es tu vida o es la vida de otro que ha impuesto sobre nosotros? Y por eso, conforme pasan los años, la esperanza de que Jesús regrese está anclada a nuestras vidas, en todos nosotros, de abrazar los principios que Él dejó cuando se fue. Y por eso de ti y de mí depende que sigamos creyendo en Jesús. A veces no me alcanza el dinero, pero estoy contento porque sé que el Señor obrará. A veces estoy enfermo, pero sé que el Señor responderá. A veces tengo problemas en mi casa para dirigir a mis hijos, educarlos y enseñarles un camino de bienestar, pero sé que su palabra les dará la inspiración que necesitan. Y entonces es de esto de lo que se trata: creer que el Rey regresará. Dice Apocalipsis, capítulo 11, versículo número 15. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas se postraron delante de sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu grande potencia y has reinado. Entonces dice que los reinos se convirtieron en los reinos de nuestro Señor Jesús, y que cuando tomó el reino Jesús y el trono, los ancianos adoraron y dijeron: damos gloria al Padre, porque le ha honrado esa promesa al Hijo del Rey que vuelve. Entonces te quiero decir que hay una esperanza de un Rey que regresa. Ese Rey es Jesús. Lo celebramos en la Pascua y lo celebramos en nuestra vida diaria. Yo te quiero invitar a que hables el mensaje de Jesús,
mensaje de amor, de esperanza, de ilusión, de restauración y de bienestar. Quiero leerte esta historia y que pienses en él, en este personaje. Mateo, capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículo 42. Mateo 24, 42. Dice la escritura así: velad pues, porque no saben a qué hora ha de venir su Señor. Esto empero sabed, que si el padre de la familia supiese a cuál hora de la noche el ladrón había de venir, velaría y no dejaría robar su casa. Por tanto, también ustedes estén apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no piensan. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su familia para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor viniere, le hallare haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Y si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor se tarda en venir, y comenzare a herir a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe. Amén. Entonces este hombre dice: mi Señor se tarda en venir. Yo quiero decirte que no pierdas la fe y la esperanza de que el Hijo de Dios regresa por segunda vez. Y en el inter que Él viene, ten esperanza, ten fe, cree en el amor y no te dejes que la sociedad te imponga una vida bajo sus estándares, sino toma el estilo de vida de Dios y de Jesús y siéntete contento con lo que tienes. Agradece por lo que tienes, y lo que tienes acepta que es suficiente para que en tu vida haya plenitud, porque ese es el mensaje de la palabra de Dios, que vivamos este tiempo presente en el amor, en la esperanza, en el bienestar y no en una vida ajena. Y no importa que a nuestra vida venga la escasez, la enfermedad, la soledad, lo que los humanos llaman fracaso, Dios siempre tiene una esperanza para nuestras vidas. Así es que si vas a casa y convives con alguien que no está aquí hoy, trata de mostrar eso que Jesús ha hecho en tu vida. Ve a tu casa, muestra su amor, muestra su bondad, muestra su esperanza, muestra lo que Él nos ha regalado. Y mucho más importante, espera ese momento para que anuncies la venida del Hijo de Dios, que comas su pan, que comas el pan y bebas del jugo de la uva, que aceptes a Jesús, un mensaje de esperanza, que Él pronto regresa como un rey que regresará. Que Dios los bendiga a todos. Vamos a cantar a su